creo que lo digo bien, no sé si pronuncio bien los apellidos, siempre me cuesta y me gustaría ser exacto, pero se lo vamos a preguntar a él. Él es fiscal federal, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, posgrado en especialización de Administración de Justicia, un largo camino, funcionario judicial de larga trayectoria, se desempeñó como fiscal en Procubin, que es la Procuraduría, bien lo digo, de Violencia Institucional, en la Oficina Anticorrupción. Bueno, entre tantas otras cosas. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Hola, buenos días, gracias por comunicarse. ¿Cómo digo su apellido? Muy bien, como lo pronuncio, es catalán, no es ni francés ni nada Ah, por el estilo, mire, ni alemán como algunos claro. lo tratan de sofisticar, así nomás. Bueno, doctor, en días y momentos y horas especiales, en su larga trayectoria, ¿cómo se trabaja sobre la corrupción cuando ésta está muy, pero muy pegada en el corazón mismo del poder? ¿Cómo se hace? Bueno, ese es un gran desafío porque nuestros sistemas de control en realidad deberían fortalecerse en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y no tanto del Poder Judicial. Siempre cuando el Poder Judicial llega tarde a cualquier tipo de infracciones, ¿no? Hablamos los conocidos delitos de corrupción, que no son otra cosa que delitos contra la administración. En general tiene más espectacularidad y se pone más el foco, por supuesto, en los déficits y alguna fortaleza que puede tener el Poder Judicial. Pero en la República Argentina hay dos elementos, creo yo, que hay que considerar. El primero fue la supresión del Tribunal de Cuentas de la Nación en el año 92, que es un organismo que todas las provincias tienen, seguramente para los santafesinos o cualquier otra persona de las provincias ¿Ah, que nos esté sí? escuchando esto no tiene ninguna extrañeza. Sin embargo, en el ámbito nacional, contemporáneamente con la Ley de Administración Financiera, se suprimió el Tribunal de Cuentas en lo que fue la inauguración de la etapa contemporánea de los gobiernos sospechosos de corrupción, ¿no? Mm. Y el Tribunal de Cuentas es el organismo que llega más temprano al control de los actos administrativos. En derecho administrativo se llama el control previo del acto, porque el resto de los organismos, la Auditoría General de la Nación, que es verdaderamente solvente y eficiente, llega 2 o 3 años después. Doy un ejemplo, en el tema de la deuda externa durante el gobierno de Mauricio Macri hizo un informe lapidario, pero claro, la causa nosotros la habíamos denunciado hace 3 años, el Poder Judicial estaba haciendo lo que no hace. La Sindicatura General de la Nación sí tiene facultades muy importantes, pero digamos que también contemporáneamente con la destrucción del sistema del Tribunal de Cuentas, la sindicatura y la Procuración del Tesoro, que concentraban todos los sistemas jurídicos y de control del Poder Ejecutivo Nacional, delegaron en una estructura inoficiosa, que son las unidades de auditoría interna de cada organismo del Estado, que aun cuando pongan su mejor voluntad son designadas y controladas por el controlado. O sea, la verdad que es una Claro. puesta en escena. Y por último, mucho énfasis se pone en la Oficina Anticorrupción. Yo fui titular de la Oficina Ujú. Sí, sí. Anticorrupción en el anterior gobierno. Y la verdad es que la oficina es la quinta rueda del carro que se creó durante el gobierno de la Alianza, en lugar de revitalizar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es un órgano independiente, está estructurado en el Ministerio Público, que luego sí fue recobrando sus misiones. Y la oficina tiene misiones que nosotros tratamos de fortalecer, que no estaban suficientemente eh, robustecidas, a pesar de que era un mandato legal, que era funcionar como agencia de promoción de la integridad y no como un organismo parajudicial, además ineficiente, para dar espectacularidad a cualquier tipo de imputación contra los adversarios políticos, digamos. Eso francamente es desperdiciar los recursos del Estado, que además siempre son escasos, ¿no? Cualquiera sea la política que se lleve adelante. Así que yo diría que hay que fortalecer algunos recursos, hay que racionalizar otros. Habría que reponer el Tribunal de Cuentas de la Nación, tal vez con un formato más moderno, Mm. con
con otro formato, darle jerarquía constitucional a todas esas instancias, y además, antes que ninguna otra cosa, la mejor política anticorrupción que existe es que los funcionarios públicos y los empresarios no quieran delinquir. Contra la voluntad de delinquir no hay organismo que alcance, y con un pacto de decencia, cuanto menos de las élites, por supuesto es ingenuidad lo que estoy diciendo, pero quiero decir, si uno tiene la determinación de hacer las cosas bien, no hace falta tener tantos elementos de control, ¿no? Uh-huh. Veía ayer un gobierno muy sospechado por sus formas, ¿no? El de Bukele. A ver, ahora con la inteligencia artificial uno cada cosa que ve y no puede chequear duda, pero donde sí, claro. El presidente llevó al fiscal general de su país ante sus ministros y les dijo que le impartió la orden o invitó, no sé cómo es la palabra adecuada, al fiscal a investigar a cada uno de sus ministros. Sí. No lo sé, el gobierno de Bukele es un gobierno que tiene rasgos autoritarios evidentes, que se ha puesto ahora al servicio de las políticas de deportación arbitrarias de Donald Trump. Así es. Pero, y por supuesto ha sido muy... ha tenido y tiene un gran acompañamiento popular, porque ha logrado pacificar situaciones muy conflictivas de El Salvador. Un país que se había pacificado después del empate entre el Frente Farabundo Martí y la Fuerza de Derecha, que ganaron las elecciones, y que luego importaron de las cárceles de Estados Unidos las maras que no se crearon en El Salvador, sino en Estados Unidos. Es una situación extraordinariamente compleja, que explica un poco la irrupción de un presidente de origen aristocrático, o por lo menos millonario, pero un militante del Frente Farabundo Martí. Sí. Es de una singularidad y una complejidad que me parece que es difícil de extrapolar para nuestra presente, ¿no? Sí, me trajo a la memoria esto que había leído, y con la salvedad del caso, cuando usted recién dice, bueno, suena ingenuo, pero lo primero es que los funcionarios públicos no quieran delinquir. Tal vez si hay un presidente que puede mostrar su teléfono abierto, sus cuentas bancarias y demás, bueno, de ahí para abajo haya un acompañamiento de lo que Argentina imperiosamente necesita, que es ir desandando esta monstruosa corrupción endémica. Yo diría que el poder siempre tiene una pedagogía, ¿no es cierto?, hacia el resto de los ciudadanos. La conducta de las élites emanan, digamos, o impregnan la conducta de toda la sociedad. Pero las élites no salen de un repollo, ¿no? Los presidentes los eligen, digamos. Milei no dio un golpe de Estado. Así que la pregunta es qué tan distinto de la sociedad es nuestro presidente y su elenco. Porque, bueno, no pasará mucho tiempo hasta que toda la sociedad argentina comience a fingir demencia, como ha pasado tantas veces, y se desentienda del monstruo que ha ungido, ¿no? Ahora, la pregunta clave en alguien, bueno, con toda su trayectoria, es ¿qué puede? Usted ya mencionó dos puntos, pero la justicia, cuando la vemos muchas veces con un ojo tapado, o los dos, cuando vemos que para ciertas cosas hay rapidez, para otras hay una gran pereza, o para otros sectores, para otras miradas políticas, especialmente si se es poder, hay como una mora. Es decir, ¿qué le quepa a la justicia en esto de recuperar un país más normal en estos aspectos? Bueno, ojalá fuera la mora nada más los problemas del Poder Judicial. La verdad que no tengo que contarle a ustedes los rosarinos las miserias del Poder Judicial, no tanto local como federal, porque están bien al tanto. Yo creo que aquí hay un problema en los poderes judiciales en general, que se suma a un tema que es la función que cumple en nuestros países periféricos, que cumplen los poderes judiciales desde siempre. No han sido hechos precisamente para impugnar o
o controlar a los sectores del poder, sino más bien para acompañarlos y consolidar el rol que cumplen. Cuando han habido personajes que han salido de esa matriz o de esa regla, siempre han sido presentados con un halo de superheroísmo, de excepcionalidad, cosa que tampoco es buena, porque por un lado muestra que efectivamente los demás son distintos, y después porque terminan creando personajes extraordinariamente ególatras que operan solo en función del personaje de que se creen y no de la función que deben cumplir. Los poderes judiciales en las periferias son un enorme desafío porque efectivamente la expresión de la corrupción o la disfuncionalidad es un tema muy notorio ahora, pero siempre a lo largo de la historia, cuando uno repasa, no han cumplido un rol de defensa de los intereses sociales, ¿no? Ni de protección de los más débiles. Aparecerá algún caso de algún juez de menores, algún juez de defensa del consumidor, pero siempre son excepciones, no. Todo el bagaje de nuevos derechos consagrados en la Constitución de 1994 se transforman en buena medida en literatura fantástica, pero el derecho de propiedad sobre los sectores de poder concentrados son inmediatamente operativos, ¿no? Esta es la realidad. No olvidemos que de las instituciones de nuestra república, la que tiene más años de colonia que de república es el Poder Judicial, ¿no? O sea, nosotros llevamos poco más de 200 años de emancipación y de constitución como una república, pero la raíz y el linaje de los poderes judiciales tienen 300 años antes, durante la colonia. Entonces uno tiene que pensar aquí no en un estamento de la superestructura aliado con las peleas por los sectores subalternos de la sociedad por una vida mejor, sino en los que descuartizaron a Tupac Amaru. Esta es la verdad. Yo he escuchado a jueces de las cámaras civiles decir que eran descendientes de la Real Audiencia, pero y no estoy bromeando, digo, o hasta hace pocos años atrás irritarse porque ya dejaban de dirigirse a ellos como su señoría, y todavía hoy hay abogados que se dirigen a los jueces como su señoría. O negarse a pagar ganancias. Sí, pero digo, hay algo retórico que dice mucho más que, sí. Digo, cuando alguien lo llama su señoría, uno debería avergonzarse. Claro. Tanto esfuerzo para echar al virrey Cisneros, para que 300 años después alguna persona que permita que alguien lo llame su señoría. Sin embargo, hay jueces que si no lo llaman su señoría se ofenden. Parece una tontería, y tal vez lo sea, pero es me parece ejemplificativo o sintomático de una subjetividad que después hace que les resulte mucho más cómodo servir, digamos, a los sectores más encumbrados de la sociedad que poder ponerse los zapatos de una persona que hace una cola de 4 cuadras en una silla de rueda para revalidar su pensión por discapacidad, ¿no? Doctor, la última pregunta. ¿Cree que bueno, la justicia en este caso, en el caso que nos ocupa en estas horas, en estos días, ¿no? Un señor español que ha denunciado, no ha denunciado, aparecieron audios donde involucra lo máximo del poder, a la hermana presidencial, etcétera, etcétera. ¿La justicia actuará, mirará para otro lado? ¿Cómo está viendo usted, que entiende de esto, el proceso? Yo lo conozco muy bien, me permito opinar porque voy a opinar bien, digamos. Me conozco bien a Casanello y conozco bien a Picardi, son dos funcionarios muy probos, muy personas decentes, eficientes en su trabajo. Creo que el allanamiento que hicieron han pecado de cierta candidez, ¿no? Cuando llegaron al country y se quedaron esperando que los agentes de seguridad privada le franqueen el paso. Si hubiera sido una villa, hubieran entrado en la Guardia de Infantería rompiendo puertas, pero así funciona el posicionamiento de las policías frente a la gente con plata y a la gente pobre. Dejando de lado este error, que seguramente algún perjuicio al proceso debe haber producido, creo que uno tiene que tener expectativas en que van a hacer las cosas bien, pero la verdad que habría que pensar
seriamente en que cuando reflexionamos sobre cómo hacer funcionar mejor nuestra comunidad, nuestra sociedad, no hay que poner el foco en el Poder Judicial. El Poder Judicial es una herramienta para resolver conflictos en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, todo lo que hablamos antes. Me parece que es la política acá donde se juega todo. Por supuesto, el Poder Judicial es un actor político, pero no debemos ser nosotros, y lo digo inclusive perteneciendo a esa grey, no debemos caer en la falacia, en el error o en la trampa de otorgarle un protagonismo que no deben tener en estos asuntos. El Poder Judicial no es acá un actor central. El actor central es la sociedad decidiendo en manos de quién pone su destino, ¿no? Doctor Kraus, un placer hablar con usted. Muchas gracias por su tiempo. No, un placer para mí, gracias. Hasta luego, el doctor Félix Kraus. En zona oeste ya inauguró la nueva Shell de Rosario, 11.000 metros cuadrados de